Muy bien, muy buenas noches para todas. Pues viendo que ya son todas damas, ¿cierto? Eh, Espero que hayan pasado una buena Semana Santa y que además en esta semanita se hayan acoplado pues como al ritmo del curso. En ese sentido, quiero darles pues como unos parroquiales sencillos en donde, digamos, desde el lunes, desde hace 8 días, he estado haciendo las realimentaciones de los anteproyectos. Ya en plataforma pueden encontrar precisamente esa realimentación y la intención es que pues tengan listas estas recomendaciones para el 4 de mayo. Algunos trabajos con un poquito más de trabajo que otros, pero de alguna manera como que se llega al objetivo de poder dar cumplimiento a la modalidad de trabajo que escogieron. En ese sentido, yo quisiera escucharlos a ver si de pronto ustedes escucharon esas realimentaciones y si las escucharon y si tienen dudas, pues entonces este es el espacio. La intención es que charlemos aproximadamente por una hora con el fin de que podamos, digamos, ir afinando ese anteproyecto. Entonces las escucho. Dudas, preguntas que tengan. Beatriz, Andrea, Marta. ¿Alguna pregunta? Andrea, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, yo tengo una duda con respecto a la justificación. Sí, dime. Es que en la retroalimentación que usted nos dio, nos indica que nosotros nos enfocamos a la justificación, a justificar por qué AXA Colpatria, pues debería ser los cambios que estamos proponiendo, Ujú. pero que estos deberían ser también a la comunidad y pues a la universidad. Mm. Entonces ahí me entró la duda cuando usted me dice que a la universidad. Bueno, Eh, mira, lo que pasa es que en la justificación siempre hay que tener en cuenta cuatro actores. El primer actor siempre es a quien le vayan a hacer el proceso de mejora, al mercado, a una empresa, a una asociación, etcétera, etcétera. Ese es el primer involucrado para manifestar en la justificación cuatro cositas, pero enseguida hablamos de ellas. El otro involucrado es la Católica del Norte. A la Católica del Norte también hay que involucrarla en la justificación. Los estudiantes que vienen detrás de ustedes, ¿cierto? Y ustedes como futuros profesionales. ¿Qué pasa? Que estos cuatro actores deben estar, digamos, por eso se llama justificación, se debe justificar bajo tres elementos. Uno es la importancia, el otro es la relevancia, el otro son los impactos. Entonces uno tiene que no solamente manifestar en la justificación que el trabajo es importante para la empresa que ustedes escogieron o que es importante para un mercado en específico en el caso del plan de negocios. Esa importancia pues obviamente radica en función de, de la resolución de la problemática que se plantea. Más aún cuando se habla de la relevancia. La relevancia habla de, oiga, ustedes qué resultados esperan una vez se empiecen a ejecutar los objetivos y esos resultados para qué le van a servir precisamente a la empresa, a la católica, a los estudiantes y a ustedes como futuros profesionales. Y lo mismo pasaría con el impacto. El impacto, si se ejecuta la propuesta que ustedes están redactando, tiene consecuencias positivas, pero ¿cuáles son ellas? Por eso se habla de justificación. Pero el simple hecho de ejecutar algo, todo no es de color de rosa, de alguna manera también va a generar aspectos negativos.
Entonces esos aspectos negativos, ¿cómo van a afectar precisamente a la empresa, a la católica, a los estudiantes y a ustedes como futuros profesionales? ¿Me dice entender, Andrea? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, no, en el momento no. Gracias. Con mucho gusto, Andrea. Beatriz. Profe, buenas noches, Sí, Beatriz, Carlos. Te quería preguntar, yo estoy haciendo el proyecto de empresarismo, se me trabó la lengua. Y entonces en la actividad dice que hay que entregar la justificación y los antecedentes, creo que es. Y entonces el mío, en el punto que a mí me sigue es la delimitación. El formato que usted envió, el punto 4 es delimitación. Entonces hago la delimitación o le tengo que hacer. Mira, Beatriz, en el caso tuyo, el formato tiene, digamos, unas diferencias, digamos, no tan arraigadas con los demás, pero sí se logra notar precisamente esas diferencias. Normalmente el de emprendimiento, primero hay que establecer la problemática. Después de que se establece la problemática es la justificación en las mismas condiciones en las que acabo de explicar. Después de la justificación, si no estoy mal, creo que sigue los objetivos generales y específicos. Después sigue el tema de la delimitación temporal y espacial. Recuerden que ese tema de la delimitación temporal y espacial tiene que estar argumentada, como lo dice la espacial, desde el punto de vista del lugar, dónde se va a desarrollar el proyecto, por qué se va a desarrollar allí y hablar de manera sucinta y muy corta de los antecedentes en función de la problemática. Pero cuando se habla de la delimitación temporal, yo creo que a muchos de ustedes les manifesté el tema de que conmigo van a estar 2 meses y vamos a desarrollar el anteproyecto en 2 meses. Pero cuando el anteproyecto es aprobado por este pechito, pues entonces ustedes ya podrán matricular trabajo de grado y en trabajo de grado van a estar 6 meses, o sea que 2 y 6, pues por lo general casi siempre da 8. En ese sentido, uno mira los objetivos del anteproyecto y uno dice, listo, son 8 meses, pero entonces este primer objetivo, ¿cuánto nos vamos a demorar desarrollando? El segundo, ¿cuánto también? Y el tercero y el cuarto, porque normalmente no pasamos de 4 objetivos específicos. Perdón. Pero no es solamente manifestar que en el primer objetivo nos vamos a demorar 2 meses haciendo el diagnóstico, sino qué actividades vamos a desarrollar en ese tiempo precisamente. Y eso es lo que ustedes tienen que colocar en la delimitación espacial. Ahora, Beatriz, después de eso, si mi memoria no me falla, lo que sigue es algo que se llama la oportunidad de negocio. Ese punto dentro del formato de emprendimiento, haz de cuenta el viejo dicho que uno de nosotros no es como nosotros. Ese punto no debería de pertenecer al anteproyecto de grado en modalidad de emprendimiento, sino que ese punto debería pertenecer al primer objetivo de un plan de negocios, que es precisamente el estudio de mercado. Pero bueno, no importa, esté donde esté, de todas maneras hay que desarrollarlo. En ese punto donde se habla primero del mercado potencial, luego del mercado objetivo, después de eso se habla de la oportunidad de negocio, luego del modelo de negocio. Entonces tú tienes que desarrollar todos esos puntos y esos puntos precisamente también son para el sábado. Cuando se habla de la oportunidad de negocio es porque tienes que buscar cifras, ya sea en la red, en estudios, en artículos, precisamente validando esa oportunidad de negocio. Entonces tienes que presentar cifras de si el mercado al cual tú les estás apuntando va creciendo o va disminuyendo por el contrario.
Hablar del modelo de negocios es hablar precisamente de 9 bloques. Entonces yo lo que te recomiendo es que consultes un poco sobre el modelo de negocios Canvas. Ahí explican precisamente cómo se desarrollan los 9 bloques y tú tienes que manifestar en ese punto de primera instancia la segmentación de los clientes y ahí tienes que describir quiénes son los que realmente te compran. Luego siguen los canales de comercialización, entonces cuáles son los canales que vas a utilizar para que tu negocio se visualice. Luego vienen las relaciones con los clientes, o sea, cómo te vas a relacionar con los clientes, si lo vas a hacer a través de medios virtuales, si lo vas a hacer a través de una fuerza de ventas, si lo vas a hacer a través de la co-creación, eso significa que te vas a sentar a diseñar con los clientes, si le vas a dar asistencia personalizada asistida, o sea, te vas a sentar face to face con él y tienes que explicar de alguna manera qué es lo que vas a hacer con esas relaciones con el cliente. Luego viene el tema de la propuesta de valor. En la propuesta de valor tú especificas qué es lo que hace, qué es lo que quiere hacer la empresa, cuáles van a ser los productos que vas a vender realmente, qué es lo que vas a ofrecer y cuál es la problemática que vas a resolver. Tienes que tener mucho cuidado con el tema de de los productos que se venden y lo que se ofrece. Por ejemplo, Pilas Bartas vende baterías, pero lo que ofrece es energía portátil. Disney, digamos que de alguna manera tiene juegos mecánicos, pero lo que realmente ofrece es diversión, felicidad. Lo mismo pasaría con Coca-Cola. Coca-Cola vende pues gaseosas envasadas, pero lo que realmente está vendiendo es alegría. Entonces hay una gran diferencia entre lo que con los productos que se venden contra lo que realmente hay detrás del negocio o lo que se ofrece. Luego vienen las actividades claves. Y entonces en esas actividades claves tendrás que describir cuáles son las actividades principales para poder prestar el servicio o diseñar o producir el producto que de alguna manera se va a llevar al mercado. Luego vienen los recursos, entonces con qué recursos vas a necesitar y qué plática te va a costar esos recursos. Luego con quién vas a hacer alianzas. Luego viene el tema de los costos, cuáles son los costos en que incurres, si tienes arriendo, servicios, nómina, si tienes viáticos, transporte, seguros, etcétera. Todos los costos que vayas a incurrir para que la operación de ese posible proyecto empresarial se dé. Y finalmente viene el tema del ingreso y en los ingresos tú tienes que definir diferentes formas de generar ingresos, diferentes formas de que la caja registradora suene. Entonces, en ese sentido, si uno vende un tinto, pues listo, estoy generando ingresos por vender tinto, pero ¿de qué otra manera puedo vender café? O sea, pues yo puedo vender café con chocolatinas y se me incrementa el ingreso, ¿sí o no? O yo también puedo vender cafés con panadería y entonces se me generan nuevos ingresos. O sea, es diversificar la forma en cómo se van a vender los productos y los servicios. Después de eso, Beatriz, te toca diseñar o por lo menos presentar lo que sí está, digamos, en la plataforma, que es el marco referencial. Y esto va para todos. Esto no es solamente para Beatriz, sino que va para todos. El marco referencial tiene 2 puntos. El primer punto es el marco contextual, contexto. Y hablar de contexto es hablar de 3 puntos adicionales. El contexto, pero antes de seguir, Beatriz, no, yo no sé si respondí tu pregunta. Sí, señor, pero todavía quedé con otra duda. Cuente. ¿Hasta qué punto voy a hacer esa entrega? Porque entonces hago la, ay no, profe, estoy enredada. ¿Cómo se dice? Es que Beatriz, por eso. Hago la limitación.
y hago lo del modelo de negocio, Sí. ¿cierto? ¿Hasta ahí o sigo haciendo el marco referencial? No, es que todos tienen que ir hasta el marco referencial, incluyéndote, y eso es lo que estoy a punto de explicar, ¿cierto? Lo que pasa es que el proyecto, el anteproyecto de grado con énfasis en emprendimiento es mucho más largo que las demás modalidades. Esa es la gran diferencia entre el uno y el otro. ¿Me hago entender, Beatriz? Sí, señor, sí. Sí, esa era la duda porque yo estaba viendo pues de que yo tenía como más puntos antes del marco Exacto, referencial. exacto. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Que el marco referencial, como les decía, tiene dos puntos. Uno es el marco contextual y ese marco contextual tiene a su vez tres subpuntos, que es los antecedentes, el marco normativo y el marco investigativo. En los antecedentes ustedes van a empezar de lo general a lo particular. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, están haciendo un proyecto, un anteproyecto con énfasis en fortalecimiento, ustedes deben de empezar hablando de la ciudad donde está ubicada precisamente la empresa, cómo nació, cuál es su economía, cuáles han sido los logros de la ciudad, cómo ha sido su desarrollo industrial. Después de que hablan de lo macro, entonces empiezan a hablar de lo micro. Ahí sí, entonces antecedentes de la empresa, cómo nació, cuáles han sido sus proyectos, cuáles han sido sus inconvenientes, cuáles problemáticas ha tenido y cómo las ha resuelto. Entonces ahí estaríamos hablando de antecedentes. Y esa información, pues por lo general se consulta en la red y se consulta propiamente en la empresa. Entonces ustedes tienen que referenciar de dónde están sacando toda la información. Todo lo que consulten en la red tiene que ser referenciado. Ojo pues con eso. Luego, después de que hablan de los antecedentes, entonces, por ejemplo, en el caso de Beatriz, Beatriz tiene que nuevamente ir a abordar el mercado mundial. Después de que aborda el mercado mundial, luego aborda el mercado colombiano. Después de que aborda el mercado colombiano, aborda el mercado de la región donde ella va a situar el negocio. Esos son los antecedentes para ella. Luego, después de que hablan de los antecedentes normativos, normas, artículos y decretos que son necesarios para que el proyecto de cada uno de ustedes pueda funcionar, que no vayan a tener algún muro o algún entorpecimiento en el ejercicio de las labores. Entonces, la pregunta es, ¿copian todo el artículo, copian toda la norma? No, solamente describen el artículo y además o describen la norma o describen el decreto, pero cuando ustedes abren la norma o el decreto, hay unos apartes al comienzo antes de regarse a leer todos los artículos. Hay como un pequeño preámbulo. Ese preámbulo normalmente manifiesta para qué es la norma, para qué sirve y cuáles son los pormenores de la norma. Entonces eso es lo que se necesita que se monte en el trabajo. Una vez se tiene todo el tema de normatividad, entonces viene el tema investigativo. Entonces ahí es donde necesitamos las bases de datos. Google Académico, Dialnet, Redalic, las bases de datos institucionales, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ahí van a buscar precisamente, como son antecedentes investigativos, es quienes han investigado sobre la temática que ustedes proponen, qué es lo que dijeron, cómo solucionaron la situación, si no la solucionaron, entonces qué más hicieron, cuáles fueron los planes que ellos desarrollaron. Y entonces toda esa información ustedes la van a conseguir simplemente copiando y pegando de esos artículos, de esas tesis de grado, de esas investigaciones de terceros, referenciando precisamente de dónde es que está saliendo la información. Entonces, yo diría que como estamos ya comenzamos la semana número 4, ¿cierto? Se nos termina el domingo la semana número 4.
Yo podría decir que de pronto hasta el marco contextual podríamos hacer la entrega, porque nos quedaría faltando el segundo punto del marco referencial, que es el marco teórico. El marco teórico es inclusive muchísimo más extenso. ¿Por qué? Porque este involucra todas las teorías que son necesarias para resolver o para soportar el ejercicio o las evidencias de los objetivos específicos. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Beatriz, que está haciendo su proyecto de grado con énfasis en emprendimiento. Entonces, el primer objetivo específico tiene que hablar de un diagnóstico del estudio de mercados. Entonces, ahí es donde está la clave. Primero que todo, tiene que hablar de qué es un diagnóstico, tipos de diagnósticos, ventajas y ventajas de los diagnósticos, elementos a tener en cuenta en la elaboración de un diagnóstico. Después de que habla del diagnóstico, entonces ya tiene que hablar no solamente del estudio de mercado, sino que tiene que hablar, por ejemplo, qué es la inteligencia de negocios, elementos a tener en cuenta en la inteligencia de negocios, cómo se debe hacer una inteligencia de negocios, para qué le sirve una inteligencia de negocios a una empresa. Luego tiene que hablar de inteligencia de mercados y entonces en la misma tónica, qué es una inteligencia de mercados, elementos a tener en cuenta para el desarrollo de una inteligencia de mercados. Después de eso tiene que hablar de qué es un estudio de mercados, diferencia entre inteligencia de mercados y estudio de mercados, ventajas y desventajas de un estudio de mercados. Y como además ese primer objetivo también debe desarrollar un plan de mercadeo, entonces también tiene que hablar de qué es un plan de mercadeo, tipos de planes de mercadeos, qué es una estrategia de mercadeo, además de eso, ventajas y desventajas de un plan de mercadeo, recomendaciones para la elaboración de un plan de mercadeo. Entonces miren que por ejemplo ahí iríamos en el primer objetivo y quedaría faltando los otros 4. Por eso les digo que el marco teórico es el más largo de un anteproyecto. Por ejemplo, para el caso de Beatriz, pues que seguiría con el estudio técnico, entonces tendría que ir a buscar toda la información relacionada con el estudio técnico. En un proyecto, por ejemplo, que yo vi por ahí que lo que quieren es hacer una planeación estratégica. Entonces el objetivo general, listo, planeación estratégica, pero lo primero que tienen que hacer como objetivo específico es el diagnóstico a través de la matriz FLOR o la matriz DOFA con las matrices estratégicas como la MEF, la MEFI. Entonces, ¿qué tienen que hacer? En el marco teórico tienen que hablar de qué es un diagnóstico, tipos de diagnóstico, eso ya lo escuchamos, ¿sí o no? Luego, qué es una DOFA, qué es una FLOR, diferencia entre DOFA y FLOR, elementos para tener en cuenta en la elaboración de las matrices estratégicas, qué es un entorno competitivo, un entorno político, un entorno cultural. Además de eso, hay que hablar sobre diagnóstico. No, yo creería que hasta ahí estaríamos bien con el tema del diagnóstico. Luego hay que hablar de, por ejemplo, en el segundo objetivo se tiene que analizar los datos del diagnóstico para el diseño de estrategias. Entonces ahí está la clave. ¿Qué es una estrategia? Tipos de estrategia, estrategia corporativa, estrategia administrativa, estrategias operativas, diferencias entre los tipos de estrategias, cómo se deben desarrollar los planes operativos, etcétera, 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 compañeros. Vuelvo e insisto, ustedes tienen que tomar, como les digo, los objetivos específicos y en el marco teórico empezar a desarrollar todas las teorías que soportan precisamente el diseño de los objetivos específicos. Preguntas. Y yo creería que hasta el marco teórico sería la entrega del sábado, ¿cierto? Por eso yo les decía a ustedes que en el primer encuentro, que si habían atendido bien a mis recomendaciones,
ustedes hubiesen podido continuar con la segunda entrega desde el lunes de la semana pasada sin haber tenido mis recomendaciones. Lo que pasa es que yo me demoré precisamente porque hoy, hasta hoy, tenía plazo para enviar los trabajos de grados que yo asesoré o que estoy asesorando los chicos que ya se van a graduar. Y eso fue un trabajo arduo, por ejemplo, en Semana Santa. En Semana Santa estuvimos trabajando. Esta semana que ya pasó porque estábamos sobre las fechas para las entregas, entonces si no los entregábamos, entonces estos chicos se quedaban de alguna manera como medio tristes porque no se hubiesen podido graduar. Pero en fin, hoy logramos enviar esos proyectos y creo que hasta el día de ayer fue que terminé de enviar los comentarios y las realimentaciones. Pero bueno, indiferente de todo esto, pues como les digo, para la entrega del 4 de mayo entonces tenemos todo lo de la primera entrega y no me lo van a enviar en dos documentos separados, sino que todo me lo envían en un solo documento, en el formato de modalidad de trabajo de grado, que ustedes empezaron a trabajar la propuesta. Inclusive a algunos les manifesté que cambiaran, que consignaran la información en el formato correspondiente. Entonces, envían nuevamente planteamiento del problema con la identificación, la descripción, la formulación. En caso tal también deben todos ya de enviar la justificación, deben de enviar los objetivos específicos, el objetivo general y los objetivos específicos. En el caso de los que escogieron modalidad de trabajo de grado tienen que enviar todo el tema de la oportunidad de negocio. Y todos, absolutamente todos, tienen que enviar entonces el marco referencial. ¿Comprendido? Compañeros. Señor. Sí, señor. Ok. ¿Preguntas? Compañeritas, tierra llamando a grupo, cambio, preguntas. Como que no tienen más preguntas. Margie, Felipe, Daniel. Carlos, hola. ¿Qué onda, Natalia? ¿Cómo estás? Sentado. Qué bueno. Carlos, es que estamos realizando el proyecto Ave María, ya se me olvidó, de fortalecimiento empresarial. Bueno, nosotros tenemos tenemos un marco institucional y un marco referencial que viene con los antecedentes, marco legal y marco investigativo que nos estabas explicando, ¿cierto? Sí. Y también trae una construcción conceptual. Sí, que esas son las teorías que yo te estaba manifestando. O sea, que ese sería como el teórico. Exactamente. Ese todavía no tenemos necesidad de entregarlo. Pues si ustedes lo pueden adelantar muchísimo mejor porque el tiempo es demasiado corto y como ese es el punto más largo de un anteproyecto, mi sugerencia es que lo adelanten, no es que se los esté exigiendo precisamente para la entrega del 4 de mayo. Pero si lo adelantan y lo organizan bien y lo tienen listo, pues sería mucho mejor porque les ahorraría mucho tiempo para lo que viene. O sea que en ese construcción conceptual, que es el marco teórico que usted nos dice, ahí es donde tenemos que empezar a coger los objetivos y cómo desmenuzarlos prácticamente. Exacto, en función de unas teorías, definiciones, conceptos, por eso se llama conceptual. Pero no tenemos que coger solamente son los específicos, el general no. Pues el específico, ustedes comienzan con los específicos, ¿cierto? Pero el general, si tiene teorías propiamente dichas para ser argumentadas también. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, Carlos. O sea que nosotros lo podemos ir adelantando
Y pues mucho mejor porque usted nos corregiría de una vez. ¿Qué más Claro, tendríamos que complementar? claro, Ah, bueno, Carlos, muchas gracias. con mucho gusto. ¿Quién más tiene preguntas? Buenas noches, Carlos, con Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Bien, yo había enviado pues la primera parte y saqué pues una nota muy baja de esa calificación porque no instrucciones y las recomendaciones no era lo que se pedía. Pero me queda una duda. Yo pues en el trabajo sobre lo que pronto recuerdes el tema que escogí. Felipe, la verdad no te escuché porque se te entrecortó la intervención. Ya, ya. De pronto mi propuesta de trabajo que es sobre un mejoramiento en un área de una empresa en Bancolombia. Sí, Dentro de las recomendaciones creo que Felipe, y eso era lo que era. No sé si de pronto lo recuerdes. Felipe, tienes tan mala señal que está súper entrecortado y no te escucha absolutamente nada. Les vamos, ahí sí me escucha. Sí, Sí. Bueno, lo que pasa es que dentro de las recomendaciones que usted me hizo era que trabajara sobre el fortalecimiento empresarial. sí, Igual pues yo creo que eso fue lo que yo escribí, que iba a trabajar en ese aspecto, el fortalecimiento empresarial, que era para mejorar un proceso en un, era para mejorar el proceso en una empresa. sí. Entonces, mi pregunta es, ahora pues entre las recomendaciones que usted me hizo, para el trabajo del próximo sábado debo de anexar la primera parte, que fue lo que no realicé bien, y la segunda parte. ¿Ahí Claro. hay forma de mejorar la nota de la primera parte o ya no hay forma? Pues mi hijo, es que todo es un avance y claro que hay oportunidades de mejorar la nota. A medida que ustedes vayan mejorando su propuesta, su nota va mejorando. Pero Sí. en el caso, por ejemplo, yo me imagino que en el caso tuyo, pues miraríamos el grado de avance de la propuesta y dependiendo pues de lo que yo analice, pues cambiaría notas de la primera entrega. Ah, listo, listo, Carlos. Listo. Listo. Bueno, mano. Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Felipe. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Una pregunta, ¿usted a todos les hizo retroalimentación o simplemente hubo casos que solamente colocó la nota y ya? A todos. Ay, yo no encuentro la mía. ¿En dónde aparece? Ay, ay, ay. Venga a ver entonces que ese es un buen reclamo. ¿Cuál es el nombre tuyo? Natalia Cañas Restrepo. Natalia Cañas Restrepo. ¿Y estás sola? Sí, señor. Espérate que aquí estoy verificando en plataforma. Natalia Cañas, claro, tienes tu realimentación. Y a ver, yo verifico una cosa. Ah, no, sí, tienes toda la razón. Te coloqué solo la nota, pero no te subí la grabación. Déjame Ajá. entonces que yo la busco y apenas terminemos el encuentro te la subo. Sí, para yo saber qué tan mal me fue. No, pero no te fue tan mal, ahí tienes tu nota de todas maneras, pero yo voy a verificar, porque yo tengo todas las grabaciones que le subí, ¿cierto? Ajá. Y es un diseño de un plan de negocios. Bueno, diseñar un plan de negocios, pero tu pregunta de investigación es cómo crear un fortalecimiento empresarial en estrategias comerciales en Lácteos Betania.
Bueno, entonces tú lo que quieres es o hacer un plan de negocios o lo que quieres es una propuesta de mejora. Pero bueno, en fin, yo te hago la realimentación ahora. ¿Listo? Bueno, si me haces el favor para yo saber cómo hago la segunda parte. Bueno, listo. Bueno, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Ah, bueno, Laura dice que qué pena. El marco teórico es lo mismo que el marco referencial, que el referencial. Laura, vuelvo y lo menciono. El marco referencial tiene dos puntos. Uno, el marco conceptual, contextual, perdón, contexto, y el marco teórico. El marco referencial tiene esos dos puntos. ¿Listo, Laura? Bueno, más preguntas, chicos. Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues tienen toda esta semanita para que me contacten, me soliciten, me digan, Ah, Carlos, una asesoría. Entonces miramos si nos citamos por Skype. Yo les doy pues como una hora en la que podamos cuadrar los involucrados y nos sentamos pues como a charlar, como ya he tenido ya varias ocasiones con algunos de ustedes que han solicitado precisamente esas asesorías, ¿ok? Em, Andrea, Carlos, yo tengo una duda. sí, dime Beatriz. Natalia. Ah, Natalia. Carlos, pues es que yo no sé. A mí esta duda la tengo desde que empecé esta materia. Nosotros estamos haciendo el anteproyecto, ¿cierto? Y usted a fin de semestre pues nos va a aprobar o nos va a desaprobar de acuerdo a las notas, ¿cierto? Y a todas las retroalimentaciones. Sí, Si usted nos aprueba, lógicamente el anteproyecto nos va a servir de proyecto de grado, ¿cierto? sí. Y si no, nos toca con usted. Otro profesor puede llegar a hacernos revisión absolutamente de todo y hacernos cambiar todo. Sí, señora. Ay, no. Pero es que esa es la intención. Si seguimos el paso a paso con lo que nos sugieren los formatos, los cambios que nos tiene que hacer el asesor que les toque son mínimos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues lo que he escuchado de mis otros compañeros que han estado con otros asesores y que han tenido, pues, han mostrado el anteproyecto, ellos me manifiestan que los cambios han sido muy, pero muy mínimos, a pesar de que no les toque conmigo como asesor de trabajo de grado, ¿cierto? Porque es que ustedes de por sí son bastanticos, entonces no soy el único que existe en la universidad, hay muy buenos asesores de trabajos de grado, entonces como les digo, mm, los cambios son muy mínimos. Digamos que los asesores pueden que les digan, venga, cambiemos la redacción de los objetivos, pero sigue siendo la misma esencia. O también les podrá decir, venga, es que todavía nos falta información en el marco teórico. O también les puede decir, venga, pero es que necesitamos hacer cambio en el muestreo, en el diseño metodológico. ¿Me hago entender, Natalia? Sí, Carlos, sí, pero Entonces no te sería muy preocupes. bueno seguir con el mismo que uno viene así, porque ya, Sí, porque uno pues ya para mí conoce. sería lo mejor, porque Sí, ya porque usted, uno ya conoce las propuestas, ¿cierto? Uno claro, las conoce. Pero sí, queda como muy complicado. Mire, por ejemplo, en este semestre de trabajos de grado, pues en ese bloque académico tenía 45, 50 estudiantes. Y de esos 50 estudiantes, solamente 15 quedaron conmigo ya en trabajo de grado. Carlos, ¿y a uno con cuánto tiempo antes de los grados le dicen si le aprueban o no? O Mm. sea, si pasó la materia. ¿De qué? ¿De trabajo de grado? Sí. Normalmente le dicen a ustedes con 3 meses de anticipación, porque normalmente son 4 meses. El último mes
es para hacer la presentación del trabajo de grado, hacer adecuaciones según el jurado y ya simplemente uno ya les coloca la nota. Bueno, es que es muy importante ir sabiendo todo eso porque ya prácticamente vamos a acabar. Sí. Entonces tienen que esforzarse un poquito. ¿Listo? Sí, Bueno, muchas gracias. con gusto. ¿Preguntas, chicos? O si no, pues entonces damos por terminado el encuentro. Carlos, yo tengo una preguntita chiquita. Dime. O sea, ¿qué método o qué podría yo hacer para responder esa pregunta que hay en el potencial de negocio que dice cuántas personas le pueden comprar en su municipio o en su departamento? Bueno, ¿Cómo hago para encontrar cifras precisas? Bueno, usted por ahora no se tiene por qué preocupar por eso. Usted por ahora se tiene que preocupar por desarrollar un buen anteproyecto. Cuando llegue su asesor de cabecera le va a decir cómo va a buscar esa información. Por ahora usted no tiene tiempo para eso, porque eso también requiere de mucho tiempo. Entonces, por ahora, Beatriz, atiéndeme la recomendación, no te me adelantes, con paciencia, con su avena y su pitillo, como dicen por ahí, tranquila, relax, concéntrate en el anteproyecto, presenta un buen anteproyecto, porque sin un buen anteproyecto, entonces pues no podrá haber entonces ejecución de trabajo de grado. ¿Listo, Beatriz? Listo. Bueno, Gracias. con gusto. Daniel nos dice que tiene una pregunta. Nosotros estamos haciendo el trabajo grupal. ¿Cómo hacemos para que nos toque con el mismo? Es la misma pregunta de Natalia. ¿Cómo hacemos para que... Eso es una lotería, hombre, Daniel, y uno no puede, yo no le puedo responder esa pregunta, porque es que los anteproyectos precisamente llegan a la coordinación académica, y la coordinación académica es la que tiene la potestad, la batuta, la injerencia, para decir, señor asesor, estos son los suyos, señor asesor, estos son los suyos. Ella es la que reparte los anteproyectos de grados. Entonces, Muy ahí... mal hecho. Uno debiera escoger como alumno, deber tener el derecho. Carlos, pero cuando son grupales sí siguen siendo juntos, independiente del asesor. Porque esa es la Bueno, pregunta que muchos hacen. cuando son grupales ahí hay un riesgo, que eso era lo que yo les decía a ustedes al comienzo. Cuando son grupales, el máximo que se recibe como trabajos en los trabajos de grado son 3 personas. Una cuarta persona se evalúa dependiendo precisamente de la injerencia del trabajo de grado. Si el trabajo de grado justifica 4 personas, sí dejan el desarrollo del trabajo de grado con 4. Por eso es importantísimo que ustedes desde el comienzo sopesen esa propuesta inicial, y si esa propuesta requiere de mucho trabajo, el máximo de personas que está permitido son 4, pero digamos que muy discutido. ¿Listo? Bueno, eso, Daniel, es lo que acabo de explicar. Si son 3 no hay ningún problema, pueden seguir los mismos. Por ejemplo, pasó un caso hace poco que en el semestre pasado eran 3 chicos haciendo un trabajo de grado, también haciendo un plan de negocios en temas de ecoturismo. Uno de los integrantes, la niña, como que le resultó trabajo y por ende se tuvo que retirar de la universidad. Entonces quedaron los otros 2 desarrollando precisamente el proyecto. Yo fui el asesor de ellos, tanto en el anteproyecto como en el proyecto. Entonces, la niña que se quedó por fuera volvió y regresó nuevamente a la universidad, se comunicó conmigo que si podría continuar precisamente el proyecto de los compañeros, y por norma institucional eso no se puede, le toca volver a empezar desde cero todo, desde cero. Entonces tengan mucho cuidado con eso, muchachos. Si una persona se sale del grupo, del trabajo del grupo, cuando matriculan trabajo de grado,
esa persona le toca comenzar desde cero una nueva propuesta. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Estamos? Bueno, chicos, jóvenes, niñas, señoritas, si no es más, pues entonces dejamos nuestro encuentro hasta aquí. Recuerden que es 4 de mayo. Como ustedes son bastanticos, son 55 personas y ya conté los proyectos de grado, son como 35 porque algunos están en grupos, pero muchos lo están haciendo individual. Entonces vuelvo a insistir sobre el tema de que me tengan paciencia con la realimentación porque si para ustedes es dispendioso la redacción y diseñar y crear información, para mí también lo es leer y tratar de entender sus ideas, que eso es importante que también lo tengan presente. No escriban solamente para ustedes, sino que también escriban para terceros. Y escriban por favor en tercera persona, que por ahí vi muchos anteproyectos que manifestaban es que vamos a hacer, nosotros queremos esto. No, siempre se habla en tercera persona y cuando se habla en tercera persona es lo que se quiere definir es tal cosa, ¿cierto? Entonces es como un ejemplo como para que lo tengan en cuenta. Bueno chicos, si no es más, entonces me despido. Que tengan una feliz noche, que descansen, que atiendan las recomendaciones. Natalia, dame unos minuticos para buscar tu grabación y ya en unos 5 minuticos te la estoy enviando, ¿ok? De resto, pues entonces me encanta volver a escucharlos y que estén muy bien hasta el próximo encuentro que es dentro de 15 días. ¿Listo, Carlos, ¿nos compañeros? subes hoy mismo la grabación? Pues yo la descargo en mi equipo, luego la subo a YouTube, eso se demora un ratico y yo ya después la enlazo a la plataforma. Ok, muchas gracias. Listo, bueno, que estén muy bien y hasta luego compañeros, que descansen.